Y nos encontramos con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, que ha tenido la amabilidad de sacrificar el sueño que pensaba recuperar hoy, porque por supuesto pues acaba de salir de la negociación tan compleja del acuerdo de asociación Transpacífico, pues negociación que ha sido comentada pues básicamente en todo el mundo y por supuesto en los países interesados. En el Perú no solamente ha sido recibida como una buena noticia, sino también como fuente de controversia, básicamente pues por lo que sería el escenario de los medicamentos pues biológicos y que combaten el cáncer, y que si antes en el TLC con Estados Unidos no había una protección al periodo de pruebas, ahora nos estamos obligando a una protección periodo de pruebas de 5 años, es decir, pues de patentes, ¿no? En ese caso pues no se podría acceder a genéricos de 5 años que podrían extenderse a 3 más. Entonces, bueno, el Perú pues estaría entrando, a pesar de las ventajas evidentes que tiene con el tratado, estaría también entrando a terrenos peligrosos. Ministra, buenos días. ¿Es así? No, no es así. ¿Cómo es? Mira, primero mil gracias por esta invitación y esta oportunidad de poder explicar temas que son o pueden ser complejos. Cuando se negoció el TLC con los Estados Unidos, no existía legislación para proteger los datos de prueba de los medicamentos de origen químico. Y en aquella época se optó por hacer la legislación y el día de hoy existe. Es decir, en el Perú, nosotros muchísimo antes de que estuviéramos hablando de los tratados de libre comercio, desde el año 93, el Perú decidió que al adherirse a convenios internacionales de protección de propiedad intelectual, el Perú protege las patentes por 20 años. El tema de patentes en el TPP no se ha tocado. O sea, patentes, legislación peruana, año 93, ratificada en el año 2000 por la decisión 436 de la Comunidad Andina, no se ha tocado. Otro tema, lo que se toca es los datos de prueba, que son, o sea, patente es el derecho que tú tienes de la invención y dónde te lo da el Perú o en qué institución te lo da Indecopi. Datos de prueba. Es decir, que no pueden entrar genéricos por un periodo determinado mientras yo tenga mi derecho a la invención. Hasta 20 años. 20 años. ¿Ya? Esto lo dejamos un ratito, que son peruana. Patentes. Hay un tema que son los datos de prueba, que es la información, la evidencia empírica que el laboratorio o el dueño de la invención registra sobre la eficacia y la efectividad, la seguridad del medicamento. Esos son los datos de prueba, son los ensayos clínicos que te prueban la eficacia de un medicamento. Entonces, estos datos de prueba, aquella época en el TLC no existía legislación y se decidió que por legislación interna se protegen 5 años. 5 años. Dice que se afectaría a los pacientes oncológicos, por ejemplo. No es así, no es así. Lo que nosotros probamos, y esa es la evidencia empírica que tenemos, y existía una preocupación muy válida de que los precios de las medicinas iban a subir y que no íbamos a tener oferta, y en verdad eso no ocurrió así, porque nosotros hemos visto que en los últimos 4 años los precios de los medicamentos subieron a un ritmo promedio anual de 2.8, mientras que la inflación fue de 3.2. Es decir, subieron a un ritmo menor los precios de los medicamentos que la inflación general. Entonces, dejemos esto, tenemos patentes, no se tocan, en el TPP permanecen tal cual, y los datos de prueba existen para medicamentos de origen químico. Pero hoy en día, como el mundo pues ha evolucionado muchísimo, la medicina ha encontrado medicamentos que tienen origen ya no químico, sino biológico. Es decir, podemos estar hablando de proteínas. ¿El TPP toca los biológicos? El TPP toca los biológicos. ¿Cómo? Justamente porque nos pide que también protejamos los datos de prueba para biológicos. Y en el TPP, el Perú va a proteger cuando entre en vigencia el tratado. Y en este caso hay que decirlo, que nos han dado 10 años para ponernos al día, digamos, o para producir la legislación. El día de hoy, si nosotros estamos en octubre del 2015, en lo que nos va a tomar que el tratado esté en vigencia, 2 años y medio, 3 años. 2018, más 10 años, 2028. 2028 debemos tener la legislación. Debemos tener la legislación para proteger los datos de prueba de los medicamentos de origen biológico por 5 años. 5 años. Entonces, he leído algunas declaraciones en algunos que estamos protegiendo 8 años. No es así. 5 años prorrogables 3. Exactamente. Entonces, en el mundo
¿Por qué es bueno tener derechos de propiedad intelectual? Y la protección va de ida y de venida, que nosotros protejamos la invención que viene de fuera, pero también la nuestra, porque ello también manda a que se respete nuestro derecho de propiedad intelectual, digamos, la información que nosotros buscamos a través de los datos de prueba. Ministra, las exportaciones están cayendo en el Perú como están cayendo en el resto de la región, los precios de los commodities se han desplomado. Un tratado como estos, ¿cómo nos ayuda? En realidad, esto lo que establece, pues veíamos el mapa, ¿no? Establece esta especie de área de libre comercio totalmente abierta en esta suerte de olla. Así es. En el Pacífico, la discusión en la prensa estadounidense, ¿no? Quienes se han opuesto o quienes están a favor también pues hablan de sus propias industrias, de sus propios nichos de exportación. En realidad la discusión es que definitivamente hay sectores que se van a ver beneficiados y otros evidentemente no, porque pues en términos competitivos los demás países van a poder suplir. ¿Cuáles son nuestros potenciales en este caso? Claro, bueno, efectivamente, como tú has dicho, estamos viviendo una etapa de desaceleración mundial del comercio internacional y justamente este acuerdo del siglo XXI lo que hace es darte posibilidades para crecimiento, porque al reducirse las barreras, y estamos hablando de barreras arancelarias y pararancelarias, tenemos en el TPP algo muy importante para los agroexportadores, por ejemplo. Se están estableciendo mecanismos para que estas barreras sanitarias y fitosanitarias se reduzcan en menor tiempo y puedan efectivamente avanzar y no tengas que ir con demoras, digamos, por las que las agencias sanitarias... ¿Cuáles son las joyas de nuestra corona agroexportadora que estaban teniendo problemas y que definitivamente se ven beneficiadas? En los bilaterales, tanto en algunos países que son del TPP, como Estados Unidos, como Japón, nosotros estábamos teniendo algunas demoras. Con el TPP vamos a poder dar pasos agigantados para que esos tiempos en el otorgamiento de permisos o autorizaciones sanitarias para el ingreso de nuestros productos se reduzca. Pero regresando a tu pregunta, ¿por qué es importante el TPP? Y con mayor razón en este momento. Nosotros estamos en el Perú empeñados en hacer una nueva estructura de nuestra base productiva, que es el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Si nosotros estamos pensando que la economía peruana tiene otros motores, y es parte de las discusiones de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario, encontrar nuevos motores para la economía mundial, el Perú está trabajando a nivel interno en esta búsqueda de nuevos motores, porque tenemos nuestras fortalezas que las conocemos todos, el sector agropecuario, el sector pesquero, somos un país minero que además ha desarrollado una industria metalmecánica de nivel de pequeñas y microempresas, donde la mano de obra peruana es reconocida a nivel mundial. Tenemos además industrias que se han desarrollado justamente como segunda vuelta de la agroexportación y de nuestras exportaciones no tradicionales, y nuestra industria textil, que en este momento que está muy golpeada. En este momento está golpeada. Y los textileros están diciendo, el tipo de cambio nos está ahogando, nos está haciendo menos competitivos frente pues, a países como Colombia. ¿Qué puede pasar? Yo sé que está hablando pues usted que esto es un periodo de 3 años, pero por ejemplo, ¿posibilidades para un sector como el textilero existen en el TPP? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque este TPP, y esa es una de las grandes ventajas o segunda ventaja, la primera estábamos viendo que es la diversificación de nuestra economía, la diversificación de las exportaciones y la diversificación de mercados. En este segundo caso, porque tenemos la posibilidad de la acumulación de origen. ¿Y qué es la acumulación de origen? La acumulación de origen te permite producir como si estos 12 países fueran una gran fábrica y en cada departamento, que sería cada país, encuentras los insumos que son más baratos, que cada país tiene una especialización y por lo tanto tú puedes hacer grandes ahorros de costos porque te permite producir con todos estos insumos de 12 países, mira el alcance, 805 millones de consumidores a los cuales tú les vas a poder vender ese producto y vas acumulando, es decir, por ejemplo... Las cadenas de valor agregado toman una forma distinta, un proceso distinto. Exactamente. ¿Y quiénes son las mayores beneficiadas? Justamente las empresas más pequeñas. Porque las empresas más pequeñas no tienen la posibilidad muchas veces de exportar directamente, pero sí pueden hacerlo a través de las cadenas
o a través de la asociación. Para finalizar, un tema claro, uno ve, y lo comentábamos ayer con el decano de Investigación Económica de San Marcos, uno ve en el mapa, claro, están 3 países de la Alianza del Pacífico también. Ah, también. ¿Cómo juega, digamos, el hecho de jugar en bloque como Alianza del Pacífico frente ya a un escenario de eso? Mira, la Alianza del Pacífico, que es una experiencia que ha sido muy comentada y que además ha llamado la atención de 42 países observadores en el mundo, nosotros hemos aprendido a pensar como bloque. En primer lugar, obviamente en toda negociación es el número 1 y el número 2 y el número 3 son los intereses del país. Pero sí es cierto que ayuda muchísimo cuando tú buscas esta unión y eso hemos aprendido. Chile, México y Perú nos hemos apoyado mutuamente en esta negociación y con mentalidad de Alianza del Pacífico estamos en el TPP y el TPP para nosotros es una oportunidad de oro. Nosotros además a través del TPP vamos a lograr escalar en niveles de competitividad mayores porque nos estamos obligando también a no solamente a recibir los beneficios del TPP, sino también a ir alcanzando cada vez estándares de calidad de un mayor nivel. Muy bien. Gracias, Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, por acompañarnos esta mañana. Pues seguramente incluso también usted tendrá, pues tiene agenda, ¿no? Esta semana con el Fondo Monetario. Y la verdad es que hay que aprovecharlo. Las discusiones están tocando temas de suma importancia para el Perú, como por ejemplo la educación, la inclusión financiera, la generación de empleo, que el TPP sí lo va a lograr. Estemos convencidos los peruanos de que esta es una negociación totalmente beneficiosa para el Perú, que es un paquete altamente positivo y que va de acuerdo a la política de Estado y de crecimiento de nuestro gobierno. Muy bien, gracias ministra por estar con nosotros esta mañana. 8:19, me voy a una pausa de inmediato y ya volvemos.